Los huracanes. Esas tormentas que destruyen todo a su paso. Pero con estilo, claro, porque tienen nombres de personas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué los huracanes no tienen nombres como Tormenta Colosal 3000 o Mega Destructor Tropical? ¿por qué Katrina, María o Hugo y no Hurricane Smash? Antes de que digas, Pero demonios, qué buena pregunta. vamos a descubrirlo juntos. O exploremos juntos lo que decimos siempre. Título, señor director. Vamos a viajar un poco a través del tiempo. Así que agárrate porque nos vamos al siglo XIX. En esta época, cuando los meteorólogos hablaban de huracanes, era un auténtico lío. Los huracanes no tenían nombres de personas, no señor. Los meteorólogos se referían a ellos utilizando sus coordenadas geográficas, es decir, por la longitud y la latitud en la cual aparecían. Imagina el problema de recordar eso. Cuidado con el huracán 23 grados 5 norte y 75 grados oeste. ¿Cómo rayos nos acordamos de eso? Un verdadero caos. Entre tanta cifra, era fácil confundir tormentas y perder la pista de cuáles eran las más peligrosas. Con el paso del tiempo ocurrió lo que... Con el paso del tiempo, los meteorólogos se dieron cuenta de lo que era obvio, que no era muy práctico poder establecer estas coordenadas como forma de recordar estos huracanes. Necesitaban una forma más sencilla de identificar y recordarlos, así que a principios del siglo XX comenzaron a darles nombres a las tormentas. Al principio, esto no se trataba de nombres de personas, sino que se inspiraban en cosas aleatorias como santos del día que llegaba la tormenta o características particulares del huracán. Sin embargo, a mediados del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, los meteorólogos militares comenzaron a utilizar nombres de mujeres para las tormentas. Esto no fue porque creyeran que las tormentas tenían alguna relación particular con las mujeres, sino porque era más fácil seguirle la pista y comunicarse entre los equipos. Estos nombres ayudaban a que la información fluyera rápidamente y que todos estuvieran en la misma página. Recuerda que durante una tormenta el tiempo es clave y no había lugar para márgenes de errores. Pero no fue hasta 1979 cuando las cosas evolucionaron aún más. Se decidió que no solo las mujeres deberían dar nombre a los huracanes, sino que los nombres de hombres también deberían ser utilizados. La idea era crear un sistema más equitativo y representativo, alternando entre nombres de hombres y mujeres. Desde entonces, las tormentas han recibido nombres como Andrew, Sandy, Carlos, Irene, formando una lista que se usa en ciclos. Los nombres no son elegidos al azar, sino que la Organización Meteorológica Mundial es la encargada de mantener una lista rotativa de nombres por cada temporada de huracanes. Hay listas predefinidas que rotan cada 6 años, es decir, si este año escuchas hablar del huracán Elsa, 6 años después podrías escuchar de nuevo este nombre. Pero si este huracán es extremadamente destructivo o devastador, como el famoso huracán Katrina, su nombre se retira permanentemente de la lista para evitar repetirlo en el futuro. Y aquí es cuando tú o tu nombre pueden ser parte de la historia. Si quieres saber qué nombre sigue para la próxima tormenta, puedes consultar la lista oficial de la Organización Meteorológica Mundial. Solo búscala y encontrarás nombres asignados para los huracanes en cada año, en función a la región. Recordemos que los huracanes forman parte del Océano Atlántico, mientras que en el Pacífico tenemos los ciclones, que también tiene su lista asignada a cada año. Esta lista va alternando en varón y mujer desde la A a la Z. Por ejemplo, en estos días estuvo pasando por el huracán Milton. Si existiera, ya que la posibilidad es tal de que exista otro huracán después de Milton, lo cual es factiblemente probable, el siguiente sería el huracán Nadine. Y luego el huracán Oscar. Y esa es toda la lista que tenemos para este año. Así que si tu nombre está en la lista, prepárate, porque podrías compartir nombre con uno de los fenómenos más poderosos de la naturaleza. Así que ahora ya lo sabes, los huracanes tienen nombre para que sea más fácil su identificación, para que la información fluya más rápido y todos estemos preparados. Desde coordenadas complicadas hasta nombres que hoy suenan familiares, los huracanes siempre han tenido una historia que contar. Y recuerda que mantenerte informado puede marcar la diferencia cuando la naturaleza desata todo su poder. Y si quieres conocer más historias que te lleven a lo desconocido, no dejes de ver el siguiente video. De mi parte es todo por hoy, mi nombre es Rocky Sosa y nos vemos cuando los vientos nos vuelvan a cruzar. Hasta la próxima.